Ningún aviador ha inspirado tantos libros, películas y biografías como el piloto alemán Manfred Alfred von Richthofen, quien pasaría a la historia bélica con el famoso apelativo del Barón Rojo, apodo que era conocido por sus camaradas y enemigos debido a su condición de noble prusiano y al vistoso color rojo furioso de su avión de combate. En este video veremos más detalles de la vertiginosa y efímera vida de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, el piloto de aviones más famoso de la historia. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Nacido en una familia aristocrática con una larga tradición militar, el joven Manfred siguió los pasos de su padre y de su hermano y se alistó en los Ulanos, la famosa caballería alemana, donde se formó como cadete. Durante la Primera Guerra Mundial fue enviado al regimiento de infantería y allí llegaría a ser condecorado con la Cruz de Hierro por su heroísmo. Pero Manfred consideraba la vida de las trincheras inhumana, además de aburrida, por lo que decidió cambiar la tierra firme por el aire. Una vez en la Fuerza Aérea Alemana, conoció al aviador Oswald Voelke, quien sería decisivo en su futura trayectoria como piloto. Von Richthofen fue seleccionado para formar parte del prestigioso escuadrón de caza Jasta II. Su primera salida, el 17 de septiembre de 1916, en los cielos de Cambrai sobre Francia, fue todo un éxito. Durante los meses siguientes, el joven piloto llegó a destacar de tal manera por su agudeza visual y por el don especial que tenía para enfrentarse al peligro, que sus compañeros admirados decían de él que se transformaba al pilotar los mandos de su avión. Tras la muerte en 1916 de Oswald Voelke, von Richthofen recibió el mando de la escuadrilla, que fue bautizada con el nombre del Circo Volador, por los vivos colores con los que estaban pintados los 14 aviones que la componían. El famoso aviador se ganó su apodo por haber pintado su avión de rojo, un modo de ser reconocido rápidamente por sus adversarios. Von Richthofen llegó a dirigir 58 misiones en las que derribó 80 aviones, un hito nunca antes alcanzado por nadie. Al finalizar la campaña, su unidad había derribado 644 aeronaves y sufrido tan solo 56 bajas, por lo que fue condecorado con la Cruz del Mérito. El modo de combate aéreo más usual del Barón Rojo consistía en atacar desde atrás y arriba a los aviones enemigos, con la ventaja de contar con el sol tras él y con los otros pilotos del escuadrón cubriendo su retirada y los flancos. Por entonces, el Barón Rojo ya era un héroe nacional en toda Alemania, y sus fotografías, que lo mostraban con orgullo, altivo y marcial, eran publicadas profusamente en periódicos y revistas. El 6 de julio de 1917, un hecho conmocionó a la sociedad alemana, que creyó que su mejor piloto había sido derribado. En una de las salidas de su escuadrilla, von Richthofen resultó herido cuando una bala perdida impactó en su cabeza, dejándole parcialmente ciego. Sin embargo, cuando el célebre as alemán abandonó el hospital, ya no era el mismo. Sufría de terribles jaquecas, se volvió más taciturno y comenzó a realizar maniobras temerarias y desenfrenadas que contradecían sus propios principios, comportándose como si fuera inmune a la muerte. El 21 de abril de 1918 sería la última vez que el biplano rojo de Manfred von Richthofen, con 25 años recién cumplidos, surcara los cielos de Francia. Las fuentes oficiales afirman que fue el capitán canadiense Roy Brown quien derribó el Fokker rojo de von Richthofen, aunque otros dicen que fue un soldado de infantería australiano que disparó una bala calibre 7.7 y lo derribó sobre el Somme.
Pero independiente de quién fuese el que logró abatirlo, la leyenda del Barón Rojo quedará a partir de entonces grabada en letras de oro en los anales de la historia de la aviación militar. Manfred von Richthofen fue enterrado con todos los honores militares e incluso los escuadrones aliados rindieron honores al piloto caído. En una de las coronas conmemorativas que llegaron a enviarle podía leerse: "A nuestro enemigo galante y digno", y en su lápida, que se encuentra en el mismo lugar donde cayó, se inscribió un sentido epitafio: "Aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor, que descanse en paz". Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película alemana del año 2008 titulada El Barón Rojo, dirigida por Nikolai Mulcherson y producida por Warner Bros. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.